La mujer elegante empujó al anciano campesino contra la tierra mojada con una furia que no dejaba espacio para la compasión. «¡Nunca debiste hablar!», gritó, mientras él, con la ropa rasgada y la cara cubierta de lodo, intentaba proteger con su cuerpo una vieja caja de madera. Tenía la mirada temblorosa, como si guardara algo que no debía ser descubierto. Su respiración era entrecortada, pero no soltaba la caja. A pocos metros, entre los árboles oscuros y silenciosos, un caballo solitario observaba sin moverse. Su pelaje estaba empapado por la lluvia y cojeaba de una de sus patas. Nadie lo notaba, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y decisión. Cuando la caja se abrió a la fuerza, algo que había estado oculto durante décadas comenzó a revelarse. Y justo entonces, un relincho rompió la madrugada. Si te emocionan las historias que tocan el alma, suscríbete y no te pierdas lo que viene. Cuéntanos, ¿desde dónde nos ves? ¿Escuchaste eso?, murmuró Mariela sentándose de golpe en la cama. Eran las 2:47 de la madrugada. El viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las ventanas de su pequeña casa de adobe, pero ese sonido no venía del viento. Era un relincho, largo, desesperado, como un grito ahogado que cruzaba los campos oscuros del valle. Se puso un suéter encima de la camiseta, sin molestarse en atarse las botas, y salió con la linterna en mano. El aire estaba frío, húmedo, con un olor a tierra mojada y a algo más. ¿Sangre? El sonido volvió a escucharse, más cerca esta vez, y su pecho se apretó. No era un relincho común, era un llamado. Algo estaba mal. La linterna temblaba en su mano, mientras avanzaba por el camino de tierra hacia el viejo rancho de la Peña, cerrado desde hacía más de 10 años, desde que la familia se había ido tras la muerte del patriarca. Todos sabían que ese lugar guardaba historias que nadie quería contar. Las hojas secas crujían bajo sus pasos. El portón oxidado estaba entreabierto. Nadie entraba allí desde hacía mucho, y sin embargo esta noche el caballo sí, empujó con fuerza. El rechinar del metal le raspó los oídos. Entró. El relincho se volvió un susurro tembloroso. «¿Hola?», dijo en voz alta, aunque nadie iba a responder. Lo encontró junto al establo en ruinas. Un caballo oscuro, cubierto de lodo seco y sudor, con espuma blanca en el hocico y una herida abierta en la pata trasera. Respiraba con dificultad, como si hubiera corrido kilómetros para llegar hasta ahí. Mariela se agachó lentamente, evitando cualquier movimiento brusco. «Tranquilo, ya estoy aquí». El caballo no se movió, solo la miró. Tenía los ojos grandes, cargados de algo que no era solo dolor físico. Era como si hubiera visto algo que nadie debía ver. Revisó la herida rápidamente, profunda, pero no letal. Lo más extraño era la marca de sangre seca en su lomo. No parecía suya, era como si alguien lo hubiera intentado cargar con algo, o alguien. «¿De dónde vienes tú?», susurró, acariciando su cuello. «¿Qué te hicieron?». Entonces lo sintió, una vibración bajo sus rodillas, como si algo se moviera dentro del establo más allá de los escombros. La linterna parpadeó, el caballo se tensó y giró la cabeza bruscamente hacia la bodega sellada al fondo del terreno. Mariela también miró, y ahí estaba, una puerta de madera vieja, cubierta de tierra y maleza, con un candado oxidado y una pequeña cruz dibujada con carbón. Su corazón empezó a latir con fuerza. «No puede ser». El caballo dio un paso hacia la puerta, cojeando. Mariela lo siguió con la mirada. Luego se giró hacia él. «¿Tú quieres que vea qué hay ahí?». El animal relinchó una vez más, esta vez más suave, más triste. Mariela tragó saliva. No tenía herramientas, ni refuerzos, ni idea de qué estaba enfrentando. Solo tenía su instinto, el que siempre la había guiado con los animales, y esa sensación inexplicable en el pecho de que esta noche iba a cambiar algo para siempre. Tomó aire, dio un paso adelante,
Y entonces, desde dentro de la bodega, algo crujió, como si alguien o algo acabara de moverse. El caballo no puso resistencia cuando Mariela le colocó la cuerda alrededor del cuello. Parecía entender que ella quería ayudarlo. Caminaba lento, arrastrando la pata trasera, dejando pequeñas manchas de sangre en la tierra húmeda. Le tomó casi 20 minutos llegar a la clínica, una construcción sencilla de ladrillo y tejas, con olor a yodo, heno seco y café viejo. En cuanto cruzaron la reja, el caballo se detuvo y soltó un suspiro largo, como si por fin pudiera bajar la guardia. Mariela encendió las luces del quirófano. El tubo fluorescente titiló un par de veces antes de estabilizarse. Lo guió al área de exploración y lo amarró con suavidad. Luego puso música instrumental en su celular, una costumbre que usaba para calmar a los animales y a sí misma. No sé quién eres, ni de dónde vienes, pero hoy no te me vas a morir. ¿Me oíste? Mientras le lavaba la herida, notó algo extraño. Había una marca en forma de media luna justo debajo del pelaje, cerca del lomo. No era una herida reciente, era antigua, como una cicatriz de años atrás. Pasó los dedos por encima con cuidado. El caballo reaccionó con un pequeño temblor, pero no la apartó. Tú ya has vivido esto antes, ¿verdad? La herida de la pata era profunda, pero limpia. Parecía haber sido causada por una valla de alambre, como si hubiera escapado a la fuerza de algún sitio cerrado. Le aplicó anestesia local, luego comenzó a coser. Durante todo el procedimiento, el caballo apenas se movió, solo la miraba, con esos ojos inmensos, casi humanos, que parecían gritar algo que él no podía decir. Cuando terminó, lo cubrió con una manta térmica y se sentó a su lado. Ya era casi de día. El primer canto de un gallo rompía el silencio fuera de la clínica. Algo pasó anoche y tú lo viste todo. El caballo, como si entendiera, parpadeó lento. Mariela sintió un escalofrío. No era solo cansancio, era una intuición clavada en el pecho. Ese animal no era cualquier caballo callejero y no había llegado hasta el rancho de la Peña por casualidad. Se levantó para revisar su microchip. Muchos caballos de la región estaban registrados. Pasó el lector por su cuello. Nada. Probó en la base del cráneo. Nada. Ni rastro. ¿Quién te soltó? ¿O de dónde escapaste? Encendió la computadora para revisar si había reportes de animales extraviados. Tampoco. Cero coincidencias. Entonces recordó la puerta de la bodega. Ese sonido. Ese crujido que la había hecho retroceder en seco. Algo dentro de ella le decía que no debía ir sola. No, aún. No, sin entender primero por qué ese caballo la había guiado justo ahí. En ese momento, la puerta principal de la clínica se abrió de golpe. Mariela se giró con el corazón en la garganta. «Disculpe», gritó una voz joven. «¿Aquí atienden animales grandes?» Una mujer de cabello rizado y lentes oscuros entró apresurada con un folder en la mano. Traía una mochila al hombro y aspecto de no haber dormido en días. «Tengo algo. Necesito saber si usted puede ayudarme», dijo, acercándose al mostrador. «Depende», respondió Mariela, aún en guardia. «¿Qué tipo de ayuda busca?» La joven dejó el folder sobre la mesa. Mariela lo abrió por inercia. Dentro había una carta arrugada, varias fotocopias de un acta de nacimiento y una fotografía vieja, en tono sepia, donde una mujer muy joven sonreía junto a un caballo. «Ella es mi madre», dijo la joven, bajando la voz. «O al menos eso creo. Me dejaron esta carta hace 2 semanas. No tengo más información. Solo decía que buscara en este pueblo, que preguntara por los de la Peña». Mariela sintió un nudo en la garganta. «¿Cómo te llamas?» Abril Zárate». Volteó hacia el caballo. Seguía dormido, respirando lento, como si supiera que el encuentro acababa de cambiarlo todo. «Ven, necesito mostrarte algo». La llevó hasta la sala donde descansaba el caballo. Abril lo miró, confundida al principio. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas.
Ese es el mismo caballo de la foto. ¿Estás segura? Abril asintió. Se arrodilló junto al animal, acariciándole el hocico. El caballo abrió los ojos, la miró un instante y soltó un sonido bajo, casi un gemido. Mariela sintió cómo todo dentro de ella se tensaba. Entonces este caballo no llegó por accidente, llegó porque tú ya estabas en camino. Y supo, sin duda alguna, que lo que se había despertado esa madrugada no era solo un animal herido, sino un secreto que llevaba demasiado tiempo queriendo salir a la luz. Abril llevaba más de 3 horas sentada en la terminal de autobuses, con la carta entre las manos. La había leído tantas veces que el papel ya empezaba a romperse en los dobleces. No decía mucho, solo unas líneas escritas con letra temblorosa: busca en Santa Lucía, pregunta por los de la Peña. Ahí empezó todo. No venía firmada, tampoco traía fecha, pero cuando la recibió, algo dentro de ella se movió como si la estuvieran llamando desde lejos. No sabía por qué, pero lo supo, tenía que venir. El autobús llegó con un chillido de frenos. Era viejo, con asientos gastados y ventanas que no cerraban bien, pero no le importó. Subió sin pensarlo, con la mochila al hombro y una mezcla de ansiedad y esperanza apretándole el pecho. El camino fue largo. A través del cristal sucio miraba cómo el paisaje cambiaba, del ruido de la ciudad al silencio de los campos abiertos. Cruzaron pueblos diminutos, montes verdes y casitas color tierra. Todo le parecía ajeno y al mismo tiempo familiar. Cuando por fin llegó a Santa Lucía, era ya media tarde. El sol bajaba lento, pintando de naranja las calles empedradas. Era un pueblo detenido en el tiempo, pocas tiendas, una iglesia al centro y gente que la miraba como si pudiera leerle los secretos en la cara. Disculpe, ¿sabe dónde puedo encontrar a la familia de la Peña?, preguntó al primer señor que vio sentado en una banca. El hombre bajó la vista, como si ella hubiera dicho algo prohibido. Ellos ya no viven aquí, pero el rancho sigue, queda al este, pasando el arroyo. Aunque nadie va por allá, agregó mirando de reojo. Dicen que está maldito. Abril no respondió, solo asintió, agradeció y siguió caminando con paso firme. No creía en maldiciones, pero algo sí sentía, ese peso en el estómago, esa presión detrás del pecho, como si algo enorme la esperara al final del camino. Cuando llegó al rancho, el portón estaba entreabierto. No entró, aún no. Solo lo miró desde afuera. Árboles altos, ramas secas, pasto crecido. Todo parecía olvidado, pero había algo en el aire, como si el lugar respirara. Fue entonces cuando escuchó el relincho, fuerte, profundo, directo al centro del alma. El sonido vino desde el fondo, desde una estructura de ladrillo a medio caer. Abril retrocedió por instinto, pero su corazón dio un salto. Corrió, no pensó. Corrió hasta la primera casa con luces encendidas, la que tenía un pequeño letrero que decía Clínica Veterinaria Mariela Juárez. Golpeó la puerta con fuerza. «Disculpe, por favor, necesito ayuda». La puerta se abrió casi de inmediato. La mujer que la recibió tenía las manos manchadas de sangre seca y un delantal sucio. Parecía cansada, pero no sorprendida. «¿Todo bien? Escuché un caballo en el rancho y necesito saber si usted puede...». Sacó el folder de su mochila y se lo entregó. «Esto es todo lo que tengo». La veterinaria la miró en silencio. Luego abrió el folder, leyó la carta, la foto, el acta. No dijo nada al principio, pero sus ojos cambiaron, se endurecieron, como si entendiera de golpe todo lo que Abril aún no sabía. «Ven conmigo», dijo, sin más. La llevó a la parte trasera de la clínica y ahí lo vio. El caballo estaba recostado sobre una manta, con una venda gruesa en la pata y la mirada encendida. En cuanto Abril se acercó, el animal levantó la cabeza y soltó un resoplido suave. «¿Lo conoces?», preguntó Mariela. «Creo que sí. Es él, el de la foto». Mariela asintió lentamente. «Lo encontré esta madrugada, justo ahí, en el rancho de la Peña.
Abril tragó saliva. ¿Qué hacía ahí? Eso es lo que quiero saber. Las dos se quedaron en silencio unos segundos. El caballo volvió a recostarse, confiado, como si la presencia de Abril lo tranquilizara. ¿Tú sabías algo de tu madre?, preguntó Mariela, sin rodeos. Abril negó con la cabeza. Mi mamá adoptiva nunca me habló del tema. Solo me dijo que me encontró en una clínica, que alguien me había dejado ahí con una nota, y hace unas semanas recibí esa carta. Pensé que era una broma, pero algo, no sé, sentí que tenía que venir. Mariela la observó. Había algo en Abril que no era común. No solo la tristeza en los ojos, sino la manera en que enfrentaba el dolor sin que se le quebrara la voz. Tienes valor, y eso te va a servir, porque si esa carta es real, estás a punto de remover cosas que llevan años enterradas. Entonces no estoy loca. No, pero vas a necesitar más que coraje. Este pueblo guarda secretos que nadie quiere recordar. Abril se acercó de nuevo al caballo. Lo acarició detrás de la oreja. ¿Cómo se llama? Aún no lo sé. No trae registro. No tiene chip. No pertenece a nadie. ¿O ya no? Entonces le pondré 1. Mariela levantó una ceja. ¿1? Leal, porque volvió cuando nadie más lo hizo. Y sin darse cuenta, ambas comprendieron que ese encuentro no era una coincidencia. Era el principio. Mariela y Abril se sentaron en la pequeña cocina de la clínica. Afuera ya había caído la noche, y el único sonido que se escuchaba era el golpeteo constante de la lluvia sobre el techo de lámina. En la estufa, el café burbujeaba lento, llenando el espacio de un aroma cálido y reconfortante. ¿Cuánto tiempo llevas con la clínica?, preguntó Abril, mirando con curiosidad los frascos etiquetados en la repisa. Desde que terminé la carrera, respondió Mariela, sin despegar la vista de la cafetera. Vine al pueblo a cuidar a mi abuela, y cuando ella murió, pues me quedé. ¿No pensaste en irte? Sí, muchas veces, pero algo me retuvo. Tal vez el silencio o los animales. No sé. Aquí hay cosas que no dejan ir tan fácil. Abril bajó la mirada, abrazándose a sí misma. ¿Y tú?, preguntó Mariela, sirviendo 2 tazas. ¿Qué esperas encontrar aquí? Abril tomó la taza, pero no bebió. Verdades o mentiras, lo que sea, mientras me diga quién soy. Ese silencio que siguió fue distinto, no incómodo, más bien como si ambas reconocieran algo en la otra, una herida que, aunque distinta, dolía en el mismo lugar. Tu carta menciona a los de la Peña, dijo Mariela al fin. Y ese caballo apareció justo en su rancho. Es demasiada coincidencia. Abril sacó la foto del folder. Se la mostró a Mariela. Ella, Clara, creo que se llamaba. Dicen que desapareció, pero en la foto está con este caballo, o uno igualito. Mariela la observó con atención. La mujer de la foto tenía una sonrisa tímida, de esas que solo duran un segundo. Pero lo que más llamaba la atención era la mirada. Triste, como si en el fondo supiera que ese momento sería uno de los últimos buenos. ¿Sabes qué fue de ella? Nada concreto. He leído foros, preguntado en redes. Algunos dicen que se fue con un hombre, otros que se suicidó, pero no hay pruebas de nada, solo silencio. Mariela apretó los labios. Los de la Peña siempre han sabido cómo callar cosas. Aquí nadie se mete con ellos. Pues yo sí me voy a meter, dijo Abril con firmeza. No vine hasta aquí para volverme con las manos vacías. Entonces vamos a necesitar ayuda. Se miraron en silencio. Una decisión se sellaba sin palabras. Mariela no sabía por qué, pero confiaba en Abril. Había en ella una mezcla rara de fragilidad y coraje que no era común. Además, algo la empujaba a seguir ese camino. Mañana iremos al rancho de día, propuso Mariela. Hay una bodega vieja que podría tener algo escondido. La puerta está cerrada con candado, pero si conseguimos una barreta, ¿y si alguien nos ve? Ya nos vieron. Cuando tú preguntaste por los de la Peña en la plaza, te aseguraste de que todo el pueblo se enterara que estás aquí. Ahora es cuestión de tiempo para que vengan a decirte que te vayas. ¿Y tú crees que lo harán?
Estoy segura, pero no les tenemos miedo, ¿verdad? Abril sonrió por primera vez. Fue una sonrisa pequeña, torcida, pero real. Ni un poco. Más tarde, mientras Abril dormía en el sofá con una manta encima, Mariela se acercó al caballo. Leal. Se agachó junto a él y pasó la mano por su frente. El animal abrió los ojos y la miró. Tú sabes algo. Lo siento. Lo veo en ti. Leal parpadeó lento. Vamos a encontrar la verdad, ¿sí? Al día siguiente salieron al amanecer. El rancho estaba cubierto por la neblina y el silencio era tan denso que parecía que el lugar respiraba. Mariela cargaba una linterna, guantes y una pequeña barreta envuelta en tela. Llegaron hasta la bodega. El candado seguía allí, oxidado, pero firme. Mariela lo examinó. Esto tiene décadas. Metió la barreta entre la madera y el marco. Abril sostenía la linterna con nerviosismo. ¿Y si hay alguien dentro? Lo dudo, pero si lo hay, ya no lo podremos ignorar. Con un crujido fuerte, la puerta cedió. El aire que salió era espeso, con olor a tierra húmeda, madera vieja y algo más, algo metálico. Dentro, solo oscuridad. Abril enfocó con la linterna y ambas dieron un paso hacia adelante. Y entonces lo vieron. Un pequeño baúl cubierto de polvo con iniciales talladas a mano. CDP. Mariela se giró hacia Abril. No hizo falta decir nada. Sus miradas lo dijeron todo. Habían encontrado el primer hilo de una verdad que cambiaría todo. Y ya no había marcha atrás. El rumor corrió rápido, más rápido de lo que Abril hubiera imaginado. Bastaron 2 preguntas en la plaza y una sola visita al rancho para que, al día siguiente, el nombre Zárate se convirtiera en susurro constante en las esquinas del pueblo. Mariela lo notó de inmediato. Las miradas esquivas, los saludos forzados. Incluso un par de clientas habituales dejaron de llevar a sus animales a consulta. No lo dijeron abiertamente, pero se sentía. El peso de la Peña aún estaba presente, como si su apellido flotara en el aire, invisible, pero asfixiante. «Te van a venir a buscar», advirtió Mariela mientras lavaba los instrumentos en la clínica. «Y no va a ser con flores». Abril no respondió. Estaba parada junto a la ventana mirando la calle, con la carta entre los dedos. «Entonces que vengan. No me voy a ir». Y vinieron. No pasaron ni 24 horas cuando un auto negro, reluciente y fuera de lugar en ese pueblo polvoriento, se detuvo frente a la clínica. De él bajó una mujer alta, elegante, con un vestido de lino blanco y lentes oscuros. Su cabello estaba recogido en un moño perfecto y su caminar era firme, casi militar. Doña Teodora. Mariela la reconoció al instante. No porque la hubiera tratado, sino porque todos en Santa Lucía sabían quién era, la última de la peña que quedaba en el pueblo, dueña de tierras, casas, voluntades. Tocó la puerta con los nudillos, sin impaciencia. ¿Puedo pasar? No, respondió Mariela desde el umbral. ¿Qué quiere? Doña Teodora sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que ya sabía las respuestas antes de hacer las preguntas. Quiero hablar con la muchacha, la que anda preguntando por cosas que no le incumben. Abril apareció detrás de Mariela, sin moverse. ¿Usted es Abril Zárate?, preguntó Teodora, quitándose los lentes. Sí, la mujer la miró de arriba a abajo, despacio, como si evaluara su valor en silencio. No sé quién le mandó esa carta, pero se equivocó de destino. En este pueblo no hay nada para usted, y menos en el rancho. Abril apretó los labios. Estoy buscando a mi madre. Se llamaba Clara, y tengo derecho a saber. Teodora se tensó apenas un segundo. Fue como un parpadeo rápido, pero Mariela lo notó. Clara no está, ni volverá, y usted haría bien en seguir su vida lejos de aquí. ¿Qué le pasó?, insistió Abril. Nada que deba importarle a una extraña. No soy una extraña, soy su hija. El silencio que siguió fue espeso, cortante. Hasta los pájaros parecieron callar afuera. Teodora dio un paso más cerca. Yo no tengo ninguna sobrina, y usted no tiene pruebas de nada.
así que le aconsejo que recoja sus cosas y se vaya antes de que le cierren todas las puertas. Mariela dio un paso adelante. Aquí no le vamos a cerrar nada. Esta es mi clínica. Y mientras ella esté conmigo, nadie le va a poner una mano encima. Los ojos de Teodora se afilaron, pero no dijo nada. Solo ajustó sus lentes, se giró lentamente y caminó de regreso a su auto. Antes de subir, se detuvo. La sangre no siempre da derecho, y el pasado a veces es mejor dejarlo enterrado. Luego arrancó sin mirar atrás. Cuando el auto se perdió por el camino, Abril soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Mariela la miró de reojo. ¿Estás bien? No, pero ahora sí estoy segura de que estoy en el lugar correcto. Esa noche volvieron al rancho. Llevaban linternas, guantes y un cuaderno para anotar todo lo que encontraran. El baúl con las iniciales CDP seguía en el mismo lugar. Dentro había papeles húmedos, pedazos de ropa vieja, una cadena oxidada y al fondo una libreta envuelta en tela. Mariela la abrió con cuidado. La primera página tenía una fecha, 12 de septiembre de 1996. La segunda, una frase que las dejó frías. Si algo me pasa, este cuaderno cuenta la verdad. Y justo ahí, el pasado dejó de ser rumor. Se volvió prueba. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Mariela entró al área de recuperación de la clínica. Leal, como Abril lo había llamado, seguía acostado, pero alzó la cabeza apenas la vio. Aquel vínculo silencioso entre ellos dos se había hecho más fuerte desde la noche anterior. Mariela se agachó junto a él con una taza de café en la mano y acarició con suavidad la piel alrededor de la venda. Iba a cambiarle el vendaje de la pata cuando algo raro le llamó la atención. Un bulto pequeño, duro, dentro del forro de la manta que había improvisado para cubrirlo. «¿Qué es esto, mi amigo?», murmuró abriendo la costura con cuidado. Sacó un pequeño envoltorio de tela, amarrado con hilo rústico. Lo desenvolvió despacio, como si estuviera manipulando algo frágil. Dentro había una fotografía, en blanco y negro, pero aún bien conservada. Mostraba a una mujer joven, de cabello largo y suelto, vestida con un vestido floreado. Sonreía de lado, con una expresión tranquila, mientras acariciaba el lomo de un caballo oscuro que, aunque más joven, sin duda era leal. Mariela se quedó sin aliento. «¿Eres tú?», susurró mirando al caballo. «¿Cómo es que esto estaba contigo?». La mujer de la foto era Clara. No cabía duda. Era la misma que aparecía en la foto que Abril trajo con la carta. Pero esta tenía un detalle distinto. En la parte trasera, alguien había escrito a mano: «Última tarde en el rancho, septiembre del 96». Ese año fue el mismo en que Clara desapareció. Guardó la foto con cuidado y salió al porche. Abril estaba sentada en los escalones, con los ojos hinchados de no dormir. Cuando vio a Mariela, se puso de pie de inmediato. «¿Todo bien? Mira esto». Le extendió la fotografía. Abril la tomó con manos temblorosas. Apenas la vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Es ella, es mi mamá, estoy segura». Estaba entre las vendas de Leal, como si él la hubiera traído contigo. Abril se llevó la mano a la boca. «Esto no puede ser casualidad. ¿Quién escondería una foto así en el cuerpo de un animal? Alguien que sabía que lo iban a sacar del rancho, que no podrían llevarse otra cosa». Ambas se quedaron en silencio, procesando lo que eso significaba. «¿Y si alguien lo soltó a propósito?», preguntó Abril en voz baja. «¿Y si lo mandaron con un mensaje?». Mariela la miró con seriedad. «Tal vez, pero si es así, entonces hay alguien más que aún está del lado de la verdad». Esa idea, por más esperanzadora que sonara, también traía consigo un peligro. Si alguien dentro de la familia de la Peña estaba ayudando desde las sombras, entonces otro alguien debía estar muy interesado en que todo siguiera oculto. «Tenemos que ir más allá», dijo Abril con firmeza. «Esta foto cambia todo. Ya no son solo rumores, Mariela. Es una prueba, y como toda prueba, puede desaparecer».
Decidieron escanearla, subirla a una nube, imprimir copias. Abril incluso la mandó a una amiga abogada en la ciudad. Por si me pasa algo, dijo, medio en broma, medio en serio. Mariela no se rió. Horas más tarde, regresaron al rancho, con la libreta de Clara en la mochila. Querían seguir revisando el contenido. Necesitaban más pistas, más hilos que las llevaran a la verdad. Pasaron por el establo, cruzaron el campo seco y llegaron de nuevo a la bodega. El aire estaba más cargado que la última vez, como si el lugar ya supiera que habían despertado sus fantasmas. Abril sacó la libreta. La hoja siguiente decía: «No me quieren dejar ir. Dicen que si me voy lo perderán todo, pero yo no soy su propiedad, no soy un trofeo». Mariela sintió un escalofrío. Abril solo respiró hondo. «La tenían atrapada», murmuró, «como si fuera una posesión más del rancho. O peor, como una amenaza». De pronto, un sonido los sobresaltó. «¿Oíste eso?». Mariela levantó la linterna. Se escuchaban pasos, suaves, como si alguien caminara sobre hojas secas. «Hola», gritó Abril, pero nadie respondió. Las dos se tensaron. Las linternas iluminaron los alrededores. Nada, solo campo y árboles oscuros. «Vámonos», dijo Mariela. «No me gusta este silencio». Mientras salían, Mariela sintió algo bajo su pie. Era una placa metálica enterrada a medias en la tierra. La sacó con cuidado. Tenía grabadas las iniciales CDP y una fecha, 15 de septiembre de 1996. El día después de la última entrada del diario. La fecha exacta en que Clara desapareció. Y justo ahí lo supieron. Alguien había intentado borrar a Clara de la historia, pero no contaban con que Leal no había olvidado. Las campanas de la iglesia repicaban a lo lejos cuando Abril y Mariela llegaron a la plaza central. Era sábado, día de mercado, y aunque el ambiente parecía tranquilo, ambas sabían que en los murmullos y miradas de reojo se escondía más de lo que la gente decía. «¿Estás segura de esto?», preguntó Mariela bajando la voz. «Sí, si Clara vivió aquí, alguien la recuerda, y alguien sabe lo que realmente pasó». Abril no lo dijo con arrogancia, lo decía con esa mezcla de desesperación y esperanza que solo tienen quienes ya no tienen nada que perder. La primera en acercarse fue doña Chabela, una mujer que vendía pan casero bajo un toldo color vino. Tenía los ojos pequeños y una sonrisa cortada, de esas que parecen amables, pero que esconden distancia. «Buenas tardes, doña», saludó Abril. «¿Puedo hacerle una pregunta? Si no es de política ni religión, adelante». Mariela soltó una risa suave, pero Abril fue directa. «¿Conoció a Clara de la Peña?». Doña Chabela tardó en responder. Miró el pan, luego a las muchachas y finalmente desvió la mirada hacia la iglesia. «A muchas Claras conocí en mi vida. Y de la familia de la Peña ya nadie quiere acordarse. Ella desapareció hace casi 30 años», insistió Abril. «Pero yo creo que no fue por voluntad propia». Chabela frunció el ceño. «Aquí la gente desaparece de muchas formas, mija. A veces con maletas y otras sin decir palabra». Antes de que pudieran seguir, un hombre mayor que había estado observando desde una banca se acercó con pasos lentos y bastón en mano. «Yo sí la conocí», dijo sin rodeos. «Era buena muchacha, callada, soñadora, pero vivía entre sombras». Abril se giró, sorprendida. «¿Cómo se llamaba usted?». «Don Hilario. Yo trabajé en el rancho cuando era joven. Fui caporal allá antes de que se viniera todo abajo». «¿Qué sabe de ella?». Don Hilario se quedó en silencio un momento, como dudando si hablar o no. «Una noche la escuché llorar en el granero. Estaba sola, con el caballo, ese mismo que tienen ustedes ahora. Le hablaba bajito, como si fuera su único amigo. Y después la vi salir corriendo una madrugada. Nunca volvió. Dijeron que se fue con un hombre de fuera, pero yo no lo creí. Clara no era de las que se van así nomás. Dejó cosas, dejó cartas, pero nadie quiso leerlas». Mariela lo miró con atención. «¿Qué pasó con esas cartas?». «Quemadas.
Por orden de la señora Teodora. ¿Y usted no hizo nada? Don Hilario bajó la vista. No era fácil enfrentarse a esa mujer. Aquí el miedo pesa más que la culpa. Abril apretó el puño. Pues ya es hora de que el miedo se calle. Siguieron preguntando. A una costurera que recordaba haberle confeccionado un vestido blanco, a un carpintero que decía haber arreglado una puerta del rancho días antes de la desaparición. La mayoría no hablaba mucho, pero en cada pausa, en cada mirada bajada, se escondía la misma verdad. Clara no se fue. A Clara la callaron. Ya entrada la tarde, Abril y Mariela se sentaron bajo el árbol más grande de la plaza. Tenían la libreta, la foto, el testimonio de Hilario y una creciente certeza de que estaban tocando una herida que nunca cerró. ¿Te das cuenta?, dijo Abril casi en un susurro. Clara era como yo, invisible para los poderosos, pero aún así dejó huellas. Y nosotros las estamos siguiendo, respondió Mariela. Aunque a otros les incomode, en ese momento un joven se les acercó. Llevaba gorra y un mandil con manchas de grasa. ¿Ustedes son las que andan preguntando por Clara? Ambas se pusieron alertas. Sí, ¿por qué? Mi abuela era amiga de ella. Antes de morir, me dio algo y me dijo que lo entregara si algún día alguien venía a buscarla. El joven sacó un sobre viejo, amarillento por los años. En la parte de atrás solo decía, para quien lleve su sangre. Abril lo tomó con las manos temblorosas. Lo abrió con cuidado. Dentro había una carta. Mariela la leyó en voz alta. Si estás leyendo esto, significa que lograste llegar, que mi historia no fue en vano. Me llamo Clara y sé que alguna vez me amaste, incluso sin conocerme. No pude protegerte, pero te soñé, te pensé. Te esperé en el corazón de un caballo que nunca me dejó sola. La voz de Mariela se quebró. Abril cerró los ojos y entonces, por primera vez, lloró. No de tristeza, sino de certeza. Ya no estaba sola. Clara había dejado el camino marcado. El viento soplaba con fuerza esa noche, levantando polvo seco del camino y haciendo crujir las ramas de los árboles como si algo respirara entre ellos. Abril caminaba al lado de Mariela con la linterna en mano y los ojos bien abiertos. El rancho de la Peña, cubierto por la oscuridad y el abandono, parecía más grande y más siniestro que nunca. ¿Estás segura de que quieres entrar?, preguntó Mariela bajando la voz. No me voy a quedar con dudas, respondió Abril firme. Si hay algo escondido aquí, lo vamos a encontrar. Pasaron por el establo, donde alguna vez Leal durmió. El lugar olía a tierra húmeda y recuerdos viejos. Los tablones podridos del techo apenas sostenían su propio peso. Cruzaron el corral y llegaron a una zona trasera del rancho, donde la maleza crecía más alta y el aire era más denso, como si nadie hubiera pisado ahí en años. Entonces, la linterna de Mariela iluminó una estructura semienterrada, una pequeña bodega de madera, con paredes desgastadas y una puerta cerrada con una tranca de hierro oxidada. Aquí es, dijo Abril. Se acercaron despacio. En una de las tablas superiores, justo sobre el marco de la puerta, alguien había tallado a cuchillo 3 letras. CDP, Clara de la Peña, murmuró Mariela tocando la madera con los dedos. Ella estuvo aquí. La tranca no tenía candado, pero estaba atascada. Mariela empujó con fuerza y la madera crujió con un sonido seco que se tragó el silencio del lugar. Al abrir, un olor a encierro las envolvió. Polvo, madera húmeda y algo más. Un aroma tenue a tela vieja, como de baúl cerrado por décadas. Iluminaron el interior con las linternas. Era un espacio angosto, con cajas apiladas y sacos rotos por ratones. Todo parecía cubierto por una capa de olvido. Busca algo, cualquier cosa, susurró Abril, ya agachada entre las cajas. Mariela comenzó a revisar un rincón donde se acumulaban objetos oxidados. Encontró una silla rota, una lámpara de queroseno sin mecha, un zapato femenino lleno de telarañas. Aquí hay algo, dijo Abril de pronto.
levantando un pequeño marco de madera cubierto por un trapo. Lo limpió con la manga de su sudadera. Era una foto, descolorida por el tiempo. Clara, más joven aún, cargando a un bebé envuelto en una manta. Su expresión no era feliz, pero sí protectora. En la esquina inferior, alguien había escrito con tinta deslavada: «Para cuando no esté». Mariela tragó saliva. «Es tuya. Sin duda eres tú». Abril no pudo hablar. Solo sostuvo la foto contra su pecho, cerrando los ojos por un momento. Ella quería que alguien la encontrara, que la recordaran, que supieran la verdad, dijo con voz quebrada. Entonces, algo cayó al fondo del cuarto. Un golpazo seco, como si una caja se hubiera movido sola. Ambas se giraron de inmediato. Mariela apuntó con la linterna. Nada, solo una caja de madera abierta, con papeles esparcidos. «Eso no estaba así cuando entramos», susurró. Se acercaron con cautela. Mariela recogió los papeles. Eran recortes de periódico, notas escritas a mano, cuentas del rancho, y en medio una hoja distinta, doblada y sellada con cera seca. La abrió con cuidado. «Es una carta», dijo, leyendo en voz baja. «Dirigida a mi hija, donde sea que estés». Abril la tomó entre sus manos. «Dios mío», leyó en silencio, pero sus labios se movían. Cuando terminó, tenía los ojos vidriosos. «Dice que me ama, que intentó escapar pero la detuvieron, que si alguien lee esto que no se detenga, que siga buscando, que los de la Peña no son lo que dicen ser». El silencio que siguió no fue solo de respeto, fue de miedo, de rabia, de revelación. Mariela miró a su alrededor, como si de pronto todo el rancho fuera distinto, como si cada rincón hablara con una voz que apenas ahora comenzaba a escucharse. «Tenemos que sacar esto de aquí, guardarlo, escanearlo todo, porque si alguien más se entera, nos van a querer callar», completó Abril. Y ambas supieron que ya estaban dentro de algo más grande que ellas, que Clara no solo les había dejado pistas, les había dejado una misión. Mientras cerraban la bodega, Mariela se detuvo un segundo. «¿Viste esas grietas en la pared?» «¿Cuáles?» «Allá, en la esquina». «Mira bien». Abril apuntó con la linterna. La pared tenía grietas profundas, pero no por el tiempo. Parecían hechas a golpes, como si alguien hubiera intentado salir. «No eran grietas del techo», dijo Mariela, con un nudo en la garganta. «Son marcas de alguien que estuvo encerrado». Y supieron que lo que había pasado en ese rancho aún no había terminado. Esa mañana, Mariela estaba en la parte trasera de la clínica limpiando las bandejas quirúrgicas cuando escuchó el motor de una camioneta detenerse frente a su puerta. Pensó que sería algún vecino con una urgencia, pero cuando salió se encontró con un hombre que no reconocía, alto, con botas sucias y sombrero ladeado. Tenía la piel curtida por el sol y los ojos pequeños, de esos que nunca sonríen. «¿Usted es la doctora Juárez?», preguntó sin bajarse del vehículo. «Sí, ¿necesita algo?». El hombre bajó lentamente, sacó un sobre marrón del bolsillo de su chaqueta y se lo extendió. «Esto es para usted, un agradecimiento por todo lo que hace por el pueblo». Mariela no lo tocó. «¿Y de parte de quién viene ese agradecimiento?». El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. «De gente que aprecia la tranquilidad y que cree que usted está haciendo preguntas que no le corresponden». El aire se volvió espeso. Mariela cruzó los brazos. «Dígales a esos agradecidos que no estoy en venta». El hombre guardó el sobre sin perder la compostura. «A veces, doctora, es mejor quedarse con lo que uno sabe. Hay verdades que no curan, solo ensucian». «¿Está amenazándome?». «Le estoy dando una oportunidad, porque hay otros que no dan advertencias. Usted decide». Y sin esperar respuesta, subió a la camioneta y se fue, dejando una estela de polvo tras de sí. Mariela se quedó en silencio unos segundos, con el corazón acelerado. Luego entró a la clínica y cerró todas las puertas. Esa noche, cuando le contó a Abril lo ocurrido, la reacción fue inmediata. «Esto confirma que estamos cerca. Claro que les duele», dijo con rabia contenida.
También confirma que no estamos solas, respondió Mariela mirando por la ventana. Y eso no es necesariamente algo bueno. A partir de ese día comenzaron a pasar cosas raras. Primero fueron llamadas silenciosas al teléfono fijo de la clínica. Luego, mensajes de voz con interferencia y ruidos distorsionados. Una noche, el cerrojo de la reja principal apareció forzado, como si alguien hubiera intentado entrar. Abril se levantó alterada al escuchar los ruidos. ¿Otra vez? ¿Ya viste esto? Mariela revisó la puerta. No habían entrado, pero la intención era clara. Nos están observando. ¿Y si vamos a la policía y decirles qué? ¿Que un hombre me ofreció dinero sin decir su nombre? ¿Que alguien me está llamando sin hablar? Entonces tenemos que hacer ruido, que la gente se entere, que no estamos inventando nada. Mariela miró a Abril con más preocupación que enojo. Abril, ya hicimos ruido y ya empezaron a contestar. No se trata solo de verdad, se trata de poder. Esta familia ha tapado cosas por años. No van a dejarnos llegar al final sin pelear, pues que peleen. No voy a dejar que callen la historia de mi madre otra vez. A la mañana siguiente, Mariela fue al mercado a comprar suministros. Notó que algunas personas la evitaban. Otras fingían no verla. Y una señora incluso cruzó la calle al verla venir. Esa noche, ya en la clínica, volvió a sonar el teléfono. Mariela contestó sin pensarlo. «Bueno, silencio. ¿Quién es?» Y entonces, una voz muy baja, ronca y temblorosa, apenas audible, dijo: «No sigas, te va a doler». Mariela colgó de golpe. Se apoyó en la pared, respirando hondo. «Ya no son advertencias», dijo cuando Abril le preguntó. «Es amenaza directa». Abril se quedó callada por unos segundos. Luego caminó hacia el rincón donde guardaban el archivo con la foto, la carta y la libreta. «Vamos a escanearlo todo, a enviarlo a donde nadie pueda borrarlo, que se haga copia en la ciudad, en la capital, donde sea». Mariela asintió. «Y no vamos a dejar de buscar, pero necesitamos plan». Esa noche no durmieron. Hicieron copias digitales, enviaron correos, protegieron cada documento. Al amanecer ya tenían respaldo de todo, pero al salir encontraron algo que las detuvo en seco. En la reja de la clínica, colgado con un alambre, había un pedazo de tela con sangre. Era parte de la manta que Leal tenía la primera vez que lo encontraron. Abril lo tomó, temblando. ¿Esto es una advertencia para él o para nosotras? Y entonces lo entendieron. No solo estaban cavando en el pasado, estaban sacando los huesos que alguien había enterrado con rabia. El sol apenas comenzaba a subir cuando Mariela y Abril cruzaron nuevamente la entrada del rancho. El lugar ya no les provocaba la misma sensación que al principio. No era miedo, era otra cosa. Como si el rancho estuviera cediendo, poco a poco, dejando que saliera todo lo que llevaba años guardado. «Vamos directo al establo», dijo Mariela segura. «Anoche, mientras revisaba las fotos antiguas, noté que la estructura era distinta. Algo no cuadra en la base». Abril caminaba con pasos rápidos, cargando la mochila donde guardaban linternas, guantes y una palanca oxidada. El aire olía a tierra y a madera vieja. En cuanto cruzaron la puerta del establo, el crujido del piso bajo sus botas confirmó lo que Mariela sospechaba. Algunas tablas sonaban huecas. «Aquí», dijo, golpeando suavemente con el pie. Comenzaron a retirar la paja seca y la tierra acumulada. Mariela se agachó, metió la palanca entre dos tablas y con un solo esfuerzo, la madera cedió con un gemido largo y áspero. Debajo había un compartimiento oculto. Estaba cubierto con un saco descompuesto, casi polvo. Entre las tablas del fondo, algo sobresalía. Abril lo tomó con las manos enguantadas. Era un cuaderno viejo, con las esquinas mordidas por el tiempo y la humedad, pero aún intacto. Lo abrieron con cuidado. En la primera página, escrito con una caligrafía firme y femenina, se leía: «Clara de la Peña. Este jornal es mío, y si alguien lo encuentra es porque ya no estoy». Las manos de Abril temblaban.
Mariela la miró en silencio, dándole espacio. «Vamos a leerlo», dijo Abril. «Aquí mismo». Se sentaron sobre un banco roto. Mariela pasó las páginas, deteniéndose en la que marcaba el mes de agosto de 1996. «Hoy volví a montar a mi caballo. Solo con él me siento libre. Él no habla, no juzga, no grita. Es el único que no me tiene miedo. Y yo no le tengo miedo a él. Le puse leal, porque nunca me abandona, ni cuando me escondo a llorar». Mariela tragó saliva. Abril se cubrió la boca con la mano. Ella lo nombró, susurró. «A él, a Leal». Siguieron leyendo. «Han dicho que me van a mandar lejos con un hombre de ciudad. Una unión que conviene al apellido, dicen. Pero yo ya tengo mi plan. En septiembre, cuando se vayan a la feria, me voy a escapar. Solo Leal y yo, nadie más sabe. No puedo confiar en nadie. Todos aquí le temen a doña Teodora, incluso mis hermanas. Ellas bajan la cabeza». Unas páginas más adelante, una mancha de tinta corrida cubría parte del texto, pero se alcanzaba a leer una frase que le heló la piel. «Si no logro salir, por favor, que alguien le diga a mi hija que luché por ella, que todo lo que hice fue para que no creciera aquí». Abril no aguantó más. Se levantó, dio unos pasos y se apoyó en una columna rota del establo. El llanto le salió sin permiso. Mariela la dejó desahogarse sin decir nada. A veces, las palabras solo estorban. Después de unos minutos, Abril volvió con el rostro enrojecido, pero los ojos firmes. Ella intentó. No se quedó quieta. No se resignó. «Y alguien lo impidió», dijo Mariela cerrando el cuaderno con delicadeza. «Alguien se enteró de su plan. ¿Te das cuenta? Este jornal estuvo aquí más de 20 años y si Leal no nos hubiera llevado de regreso, nunca lo hubiéramos encontrado». Salieron del establo con el cuaderno bien guardado. El cielo se había nublado, como si el día también cargara el peso de esas palabras escritas hace décadas. Al llegar a la clínica, Abril digitalizó cada página. Luego las subió a una nube, envió copias a su abogada en la ciudad y otra a una periodista independiente que había conocido en la universidad. «No me importa si mañana vienen a gritarnos en la puerta», dijo Abril mientras escribía los correos. «Esto ya no es secreto». Esa noche, antes de dormir, Abril se sentó frente a Leal, quien descansaba tranquilo bajo el cobertizo. «Gracias por no olvidarla», le dijo en voz baja. «Gracias por traerme hasta aquí». Leal no respondió. Solo levantó la cabeza, la miró un momento y luego volvió a cerrar los ojos, como si ya pudiera descansar también. Y en ese silencio compartido, Abril entendió que no solo había encontrado un jornal antiguo, había encontrado el eco de una promesa rota y el principio de su reparación. El reloj marcaba las 3:21 de la madrugada, cuando un relincho rasgó el silencio como una navaja. Fuerte, cortante, urgente. Abril se levantó de golpe con el corazón acelerado. En la oscuridad de la clínica solo se escuchaba el viento y ese sonido inconfundible, el relincho de Leal, más agudo, más insistente que nunca. Mariela apareció segundos después, aún con la bata de dormir, pero con la linterna ya encendida en mano. ¿Otra vez? Abril asintió. Ambas salieron a la zona del cobertizo. Leal estaba de pie, inquieto, con las orejas erguidas y los ojos abiertos de par en par, fijos en el portón trasero. Resoplaba, golpeando suavemente el suelo con las patas. «¿Quiere que lo sigamos?», dijo Abril, sin pensarlo. «¿A esta hora?» «Sí, no es casualidad. No suena igual que la primera vez». Mariela dudó solo un segundo. Luego regresó por las llaves del auto, linternas extras, una pala y guantes. Ya sabían que con Leal las madrugadas no eran capricho, eran señales. 20 minutos después llegaron al rancho. La luna estaba alta, pero oculta entre nubes. Leal bajó del remolque y, sin necesidad de rienda, empezó a caminar solo, directo al fondo del terreno, donde la vegetación era más espesa y las ramas parecían entrelazarse como una barrera natural. «Nunca habíamos venido por aquí»,
murmuró Mariela, apartando las ramas con la linterna. Ni siquiera sabíamos que esta parte existía. El caballo se detuvo frente a un claro cubierto de maleza. El suelo era distinto. No era tierra, era concreto, antiguo, agrietado, y encima ramas rotas, hojas secas, pedazos de madera vieja. «¿Qué es esto?», preguntó Abril arrodillándose. Mariela golpeó el suelo con la punta de la pala. El sonido fue hueco. Está sellado, como si hubieran tapado algo. ¿Una fosa? El silencio que siguió pesó más que la oscuridad. Mariela no respondió. Comenzó a despejar las ramas con fuerza. «Dame la otra pala». Ambas comenzaron a retirar la vegetación, luego la capa de tierra suelta. Bajo todo eso, el concreto agrietado cubría una plancha rectangular. En una esquina, apenas visible, había un grabado a mano. CDP 1996. «Otra vez», susurró Abril. «Todo vuelve a ese año. ¿Ves estas marcas?». Mariela señaló las esquinas. «Parece que esto se abría, como una tapa. ¿Y si ahí abajo está ella?». El frío recorrió sus espaldas. «No podemos abrirlo solas», dijo Mariela, «pero tenemos que dejarlo marcado. Mañana volveremos con equipo». Leal dio un paso adelante y se quedó ahí, mirando la losa como si estuviera esperando, como si supiera que algo suyo aún no había sido encontrado. «Se quedó con esto todos estos años, sabiendo», dijo Abril, tocando el cuello del caballo. Regresaron con el primer rayo de sol. Esta vez llevaban un cincel, mazo y una palanca más larga. El aire olía a humedad y algo más, algo oxidado. Golpe tras golpe, la losa comenzó a ceder. Tardaron casi 1 hora en moverla. Lo que encontraron debajo no fue un cuerpo, fue un baúl metálico, cerrado con candado, cubierto por una manta blanca raída. Mariela respiró hondo. No está enterrada ella, está enterrado lo que no querían que saliera. Cortaron el candado con una cegueta portátil. Dentro había documentos viejos, una caja con fotos, un diario distinto al jornal y una cinta de casete. «¿Esto qué es?», preguntó Abril tocando la cinta con cuidado. «Parece una grabación. ¿Tienes dónde reproducirlo?». «Sí, en casa guardo una grabadora vieja de mi madre adoptiva». Tomaron todo y regresaron sin hablar. Leal los observaba alejarse desde la sombra, como si su tarea aún no estuviera cumplida. Ya en la clínica pusieron la cinta en la grabadora. Abril presionó play con los dedos temblorosos. Un clic, luego un ruido de fondo y después una voz. «Si alguien escucha esto, no confíen en Teodora. Ella no va a dejar que me vaya, me amenazó. Me dijo que si abría la boca, me quitaría a mi hija. Le tengo miedo, pero no me voy a rendir. No sin pelear». La voz era débil, pero clara. Era clara. Abril cubrió su rostro con ambas manos. Mariela apretó los dientes. «Tenemos su voz, tenemos su historia, y ahora tenemos pruebas». Porque lo que habían desenterrado esa madrugada no era solo un baúl, era la verdad, y ya no había forma de esconderla. La mañana era gris, con nubes pesadas que amenazaban lluvia. Abril y Mariela regresaron al rancho cargando palas, guantes y una determinación que ya no se quebraba con advertencias. El terreno aún tenía marcas frescas donde habían removido la losa la noche anterior, pero esta vez Leal no relinchó. Solo observó desde el remolque, en silencio, como si supiera que el momento más difícil estaba por llegar. «Aquí», dijo Mariela, señalando un rincón del claro justo detrás de donde estaba el baúl. «Mira cómo se hunde un poco el terreno. Eso no es natural». Comenzaron a cavar, sin hablar. La tierra estaba más suelta ahí, como si alguien la hubiera movido en algún momento, luego vuelto a cubrir a toda prisa. Después de casi media hora, la pala de Abril golpeó algo duro. «¡Aquí hay algo!». Quitaron la tierra con cuidado. Una estructura de piedra, cubierta por escombros de concreto, emergía poco a poco. Era pequeña, rectangular, como una caja de piedra enterrada. En el frente, apenas visible, había un nombre grabado: Clara D.P. Mariela se agachó,
Tocó la inscripción con los dedos y cerró los ojos un segundo. No es una tumba, dijo. Es una cripta, una escondida. Retiraron los últimos restos con las manos. Al abrir la tapa, un olor tenue a humedad y papel viejo escapó al aire. Dentro no había restos humanos, solo una caja de madera, una cobija doblada y una carta amarilla cuidadosamente envuelta en plástico. Abril la tomó con manos temblorosas. En el sobre decía, con una letra ya temblorosa, «Para mi hija, el día que por fin llegue». «¿Estás segura?», preguntó Mariela suavemente. Abril asintió. Rompió el sello con cuidado y sacó la carta. La desplegó, respiró hondo y leyó. «Si estás leyendo esto, mi amor, es porque lograste encontrarme, o al menos lo que quedó de mí. Me llamo Clara, soy tu madre, y aunque no estuve contigo en cada paso, quiero que sepas que cada decisión que tomé fue para protegerte». La voz de Abril se quebró, pero siguió. «No me dejaron ir. Me hicieron creer que si hablaba, te perdería. Guardé silencio por miedo, pero nunca por cobardía. Fuiste lo único que me dio fuerza cuando ya no tenía nada. Tu llanto, esa primera noche en mis brazos, fue mi promesa. No dejaría que crecieras en un lugar donde el amor se usa como castigo». Los ojos de Abril se llenaron de lágrimas. Mariela se acercó y le puso una mano en el hombro. «Sigue, si puedes», susurró. «Te soñé libre, con el corazón fuerte y la mirada limpia. Te imaginé curiosa, valiente. No me equivoqué. Si estás aquí, es porque eres justo como yo te soñé. No tengas miedo, mi niña. No estás sola. Ahora, puedes decirle al mundo lo que me hicieron. Y si puedes, perdónalos. O no. Esa decisión es tuya. Solo vive. Por ti, por mí, por todo lo que nos quitaron». Abril no pudo más. Se sentó en el suelo apretando la carta contra el pecho, mientras las lágrimas le corrían sin prisa. Mariela se sentó a su lado, en silencio, acompañándola desde esa ternura que no necesita palabras. El cielo empezó a llorar también. Una llovizna suave, casi simbólica, comenzó a caer sobre el rancho. «No la enterraron», dijo Abril finalmente. «La escondieron, la aislaron, como si su memoria fuera una amenaza». «Y lo era», respondió Mariela, «porque una mujer como ella, con valor, con amor, con verdad, eso les daba más miedo que cualquier otra cosa». Antes de cerrar la cripta, colocaron de nuevo la carta dentro de la caja de madera, pero sacaron la cobija y otra libreta más pequeña que habían encontrado. Mariela tomó fotos de todo, documentando cada detalle. No podían dejar nada a la suerte. Ya en la camioneta, con Leal asegurado y el suelo húmedo por la lluvia, Abril miró por última vez hacia el rancho. «¿Sabes qué siento?» «¿Qué?» «Paz. No completa, pero algo. Como si ella supiera que por fin alguien escuchó su historia». Y mientras se alejaban del terreno que por tantos años guardó más sombras que recuerdos, las gotas de lluvia se mezclaban con las lágrimas secas de una hija que, al fin, había sido encontrada por el amor de su madre. Aunque fuera tarde, aunque fuera en silencio, el sobre llegó una semana después, sellado con cinta roja y el logo de un laboratorio forense privado. Mariela lo recibió en la clínica mientras Abril terminaba de alimentar a Leal. No dijo nada, solo lo sostuvo entre las manos, sintiendo el peso de ese papel que podía cambiarlo todo. «Llegó», dijo finalmente. Abril giró en seco, dejó el balde con el heno a un lado y se acercó con paso firme. Mariela le tendió el sobre. «¿Quieres que lo abramos juntas?» Abril lo pensó un segundo, pero negó con la cabeza. «No, necesito leerlo yo primero». Subió a la oficina, cerró la puerta y se quedó sola con el silencio y la verdad que estaba por salir. Rasgó el sobre con cuidado. La hoja crujió entre sus dedos. El informe era técnico, lleno de términos clínicos, pero una frase resaltada en negritas le bastó. «Compatibilidad genética con los restos de Clara D. Edison 99.97%. Se quedó congelada. El aire le pesaba en los pulmones.
No era solo una sospecha, no era un presentimiento, era real. Clara era su madre. Pero no terminó ahí. El segundo informe, solicitado en paralelo por la abogada de Abril, comparaba su ADN con una muestra voluntaria de una mujer que también figuraba en los archivos de Santa Lucía, Teodora de la Peña. Coincidencia genética, vínculo de consanguinidad directo, probabilidad de parentesco, 99.98%, hermana de la progenitora. Abril dejó caer la hoja. No lloró, no gritó, se quedó en silencio, como si el mundo entero hubiera decidido respirar hondo con ella. Salió de la oficina con los papeles en la mano. Mariela la esperaba de pie, nerviosa. Y es mi madre, y Teodora es mi tía. Mariela se llevó una mano al pecho. Dios, ¿te das cuenta? Me negaron, me borraron, me escondieron, pero ahora ya no pueden. El siguiente paso fue claro, enfrentarla. Esa misma tarde se presentaron en la casa principal de los de la Peña, una mansión de muros blancos y ventanas enormes que parecía una fortaleza más que un hogar. Abril tocó la puerta con fuerza. Una empleada abrió y, al verlas, casi se le cae la charola de las manos. Queremos ver a doña Teodora. Dígale que su sobrina está aquí. Minutos después, Teodora apareció en la entrada. Estaba impecable como siempre, pero su rostro tenía algo distinto. Rigidez, tensión. «Otra vez tú». «Ya no vengo con dudas, doña Teodora», dijo Abril firme. «Vengo con pruebas». Le extendió los documentos. Teodora los tomó sin apuro. Leyó la primera hoja. Su expresión no cambió. Luego la segunda. Ahí una sombra cruzó sus ojos. «¿Y qué esperas lograr con esto?» «Justicia, verdad, que reconozcas lo que hiciste, lo que le hiciste a Clara, a mí». Teodora arrugó el informe entre las manos. «Tu madre fue una desobediente, una vergüenza para esta familia. Quería manchar nuestro apellido con su libertinaje». ¿Libertinaje? ¿Por querer escapar de una vida que no eligió? ¿Por protegerme? Ella no entendía su lugar. Y tú no entiendes el tuyo. Ya no puedes esconderte detrás de ese apellido. La verdad salió y va a llegar a todas partes». Teodora dio un paso adelante. Por primera vez se le quebró la voz. «Yo la quise, más de lo que crees, pero era débil. No estaba lista para este mundo. No supo resistir. No fue ella quien no supo resistir. Fuiste tú la que no supo dejarla ser». Abril giró conteniendo la rabia. Mariela le puso una mano en la espalda, guiándola hacia la salida. «Esto no termina aquí», dijo Abril antes de cruzar el umbral. «Ahora todos van a saber lo que hiciste y tú vas a tener que vivir con eso». Esa noche, Abril publicó los informes, la carta, el audio de Clara y fotos de la cripta en sus redes. No buscaba fama, buscaba justicia. Lo compartió con periodistas, con colectivos de derechos humanos, con organizaciones de mujeres. El impacto fue inmediato. Los comentarios comenzaron a llegar de todos lados. Mujeres contando historias parecidas. Gente del pueblo reconociendo que siempre supieron algo, pero callaron por miedo. Otros defendiendo a los de la Peña, pero ya era tarde. La verdad, una vez que sale, no se puede encerrar otra vez. Y esa sangre, la de Clara, la de Abril, la que doña Teodora intentó enterrar con silencios, ahora fluía más viva que nunca, por la voz de una hija que ya no se iba a callar. Fue Mariela quien lo propuso. «Ya no es solo tu historia, Abril, es la de muchas. Esto no puede seguir en la sombra». Abril la miró en silencio, no por duda, sino por respeto. Sabía que lo que estaban por hacer iba a levantar polvo, mover cimientos, remover culpas viejas. Pero también sabía que ya no podían callar. Esa tarde, Mariela preparó una publicación larga. Copió fragmentos del diario de Clara, cuidando cada palabra, asegurándose de que la verdad no sonara exagerada, pero tampoco tibia. Escaneó las páginas con letra de Clara, incluyó la foto junto al caballo, la carta final, y subió un fragmento del audio donde Clara hablaba con miedo y coraje. «No me dejaron ir, pero no me rendí. Si algún día mi hija llega a leer esto, sabrá que la esperé».
Mariela no firmó la publicación como doctora ni como habitante del pueblo. Lo hizo simplemente como mujer y lo subió desde su cuenta personal, acompañada por la frase: «La verdad no se entierra para siempre. Santa Lucía merece saber». En menos de una hora comenzaron los comentarios. Mi abuela también trabajó para los de la Peña. Siempre dijo que había algo raro. Yo la conocí, Clara era noble, no merecía eso. Gracias por contar esto. Alguien tenía que hacerlo, pero también llegaron los otros. Dejen al pasado en paz. Esa mujer ya está muerta. ¿Qué ganan con esto? Van a traer problemas al pueblo. El teléfono de la clínica no paró de sonar esa noche. Algunas llamadas eran de agradecimiento, otras de advertencia. Un par directamente colgaron sin hablar. Mariela apagó el celular a las 10, respiró hondo y miró a Abril, que no despegaba los ojos del monitor. ¿Estás bien? Sí, pero esto apenas empieza. El domingo Santa Lucía amaneció distinta. Las miradas eran más largas, los saludos más escasos. Algunas personas les daban el paso en la banqueta con un gesto de respeto. Otras las evitaban como si fueran una amenaza. En la iglesia, el sacerdote no mencionó nombres, pero habló de pecados que no deben revivirse y del peligro de agitar lo enterrado. ¿Escuchaste eso?, preguntó Abril. Sí, respondió Mariela seca, pero lo importante no es lo que diga el púlpito, sino lo que sienten las bancas. Y tenían razón. Ese mismo día, una mujer mayor tocó la puerta de la clínica. Se presentó como doña Ramira, antigua cocinera del rancho. «No vengo a curar ningún animal, hija», dijo con voz temblorosa. «Vengo a decir que lo que publicaron es cierto. Yo vi a Clara la noche que quiso irse. Llevaba a la niña en brazos y una mochila. Estaba asustada. Me pidió que no dijera nada, pero la señora Teodora la descubrió. Gritó tanto que todo el rancho se enteró. Al día siguiente, Clara ya no estaba, y a mí me hicieron firmar un papel para quedarme callada. Mariela le ofreció asiento, agua, silencio. ¿Y por qué ahora sí habla?» Doña Ramira la miró y por un momento esa mirada fue de alivio. «Porque ya tengo 78 años, porque vi que alguien tuvo el valor de decir lo que yo nunca pude y porque no quiero morirme con eso adentro». Ese testimonio fue la gota que faltaba. Mariela lo grabó. Con permiso, Abril escribió un nuevo post, esta vez narrando lo que doña Ramira les contó. Lo acompañó con una foto de Clara en la bodega, montando a Leal, esa imagen que parecía tener vida propia. La historia se volvió viral. Varios medios locales comenzaron a compartirla. Luego vinieron los independientes. Algunas periodistas mujeres pidieron entrevistas. Colectivos feministas comenzaron a usar el nombre de Clara como símbolo de resistencia. «No lo puedo creer», susurró Abril una madrugada viendo su celular. «Mi mamá está viva en la memoria de gente que ni siquiera la conoció». Mariela sonrió, cansada pero convencida, porque nunca fue solo tu historia, fue la historia de todas las que fueron calladas, y ahora todas están gritando contigo. El pueblo se sacudía, las paredes hablaban, y la verdad, esa que tanto habían intentado enterrar, se abría paso como las raíces de un árbol viejo, rompiendo todo a su paso. El pueblo no volvió a ser el mismo después de la denuncia pública. Las calles de Santa Lucía, que siempre habían sido silenciosas y predecibles, ahora respiraban una energía distinta. La gente hablaba, preguntaba, discutía en voz baja en las tiendas, en la plaza, en la iglesia. El nombre de Clara, que durante años fue susurro prohibido, ahora cruzaba bocas con respeto, con dolor, con verdad. Y en medio de todo estaba Leal, el caballo oscuro que había llegado herido, que había guiado a Abril y Mariela hacia cada pista, se convirtió sin que nadie lo planeara en símbolo de algo más grande que él: la lealtad, la memoria, la resistencia. «Nunca imaginé que un animal pudiera cargar con tanto», dijo Mariela una tarde mientras lo cepillaba bajo el sol. «Él no lo carga, Mariela.
Lo entrega, respondió Abril, como si supiera que Clara dejó algo en él, como si aún la esperara. Las redes comenzaron a llenarse de dibujos, poemas y frases inspiradas en Clara y en Leal. Pero lo que más sorprendió fue lo que sucedió una semana después. Al pie de la plaza central, donde antes había un muro blanco lleno de moho y publicidad vieja, comenzaron a aparecer trazos de pintura colorida. Primero líneas sueltas, luego figuras y finalmente una imagen clara. Una joven artista del pueblo, Alma Méndez, conocida por su talento y por su actitud rebelde, estaba pintando un mural sin permiso, pero con determinación. Lo hacía de madrugada, con ayuda de amigas, linternas y música baja. Una mañana, Abril pasó frente al mural y se detuvo en seco. «¡Mariela! ¡Ven a ver esto!». La imagen era poderosa. Clara, vestida con su vestido floreado, montada sobre Leal, con el cabello suelto al viento, mirando hacia el horizonte. Detrás de ellos, un campo abierto y sobre sus cabezas la frase: «El amor no se esconde, la verdad no se entierra». Mariela se quedó sin palabras. La pintura aún estaba fresca. Y sin embargo, ya parecía parte del pueblo, como si hubiera estado ahí desde siempre. Alma apareció minutos después, con las manos manchadas de azul y rojo. «¿Les gusta? ¿Fuiste tú?», preguntó Abril con los ojos brillando. «Sí, yo no conocía a Clara, pero mi mamá hablaba de ella. Siempre decía que era demasiado buena para este pueblo. Yo crecí preguntándome qué le había pasado, y ahora que sé, no quiero que nadie más olvide». Mariela sonrió. «Es hermoso. No solo el mural, el gesto». Al día siguiente, la noticia se regó como pólvora. Algunos protestaron por la intervención ilegal del espacio público, pero la mayoría se quedó mirando, en silencio, conmovidos. Flores comenzaron a aparecer al pie del muro. Cartas. Veladoras. Una señora dejó una muñeca antigua con un moño rojo. Un niño dibujó a Leal con crayones y la pegó con cinta. El mural se volvió altar, lugar de encuentro, de memoria. Una tarde, Abril llevó a Leal a la plaza, lo dejó pastar un rato cerca del mural. Varias personas se acercaron a acariciarlo, tomarse fotos. Una anciana le susurró algo al oído, como si le estuviera dando las gracias. «¿Sabes?», dijo Abril, «cuando era niña soñaba con un caballo. No tenía nombre, pero siempre me llevaba lejos de donde estaba. Siempre me hacía sentir libre». «Y era él», respondió Mariela, «solo que aún no lo sabías». Leal levantó la cabeza como si escuchara su nombre a lo lejos. Luego bajó el hocico y siguió comiendo tranquilo, bajo la sombra del recuerdo. Esa noche, Abril escribió una publicación que se volvió viral. Leal no es solo un caballo, es el testigo de una historia que quisieron enterrar, pero no olvidó, no huyó, volvió, y con él la verdad también regresó. Gracias por cuidarla. Y en ese rincón de Santa Lucía, marcado por el silencio durante años, ahora se escuchaba una voz distinta, la voz de Clara. En el galope de Leal, en los trazos del mural, en la mirada de una hija que decidió no callar más. Porque cuando la verdad se abre paso, ni los muros, ni el miedo, ni las amenazas la pueden detener. Doña Teodora apareció en la plaza una última vez, vestida de blanco impecable, con sus gafas oscuras y su bastón de plata. Caminó con la misma altivez de siempre, pero esta vez ya no despertaba respeto, despertaba miradas, de esas que no se sostienen por miedo, pero tampoco por admiración. Eran miradas duras, pesadas, como si cada persona que la observaba le devolviera una parte de lo que callaron durante años. «¿Ya viste?», murmuró Mariela, sentada junto a Abril en el café de la esquina. «Ahí va». «No parece afectada», respondió Abril. «Pero lo está. Esa mujer está hecha de orgullo y lo que más le duele no es perder poder, es que ya no la teman». Desde que las publicaciones comenzaron a circular, y sobre todo después del mural, varios ex trabajadores del rancho
dieron sus testimonios. Hubo quienes contaron que fueron obligados a firmar documentos falsos. Otros revelaron que Clara intentó denunciar su situación, pero nunca le permitieron salir sola del rancho. Una mujer confesó que escuchó gritos en la madrugada antes de que Clara desapareciera. El expediente armado por la abogada de Abril creció rápido. Fotos, grabaciones, el ADN, la carta, los diarios, el testimonio de Ramira, incluso registros notariales que mostraban cómo Teodora había modificado documentos para declarar a Clara mentalmente inestable. Eso fue lo más bajo, dijo Abril. Declararla enferma para justificar su encierro. Mariela asentía en silencio. Ya no necesitaban buscar más. La verdad estaba completa. Y ahora también era legal. La noticia llegó a las autoridades del municipio, y aunque la justicia formal se movía lento, la presión social era aplastante. Peticiones digitales, notas en medios nacionales, protestas silenciosas en la entrada del rancho. Un lunes por la mañana, la alcaldesa visitó personalmente a doña Teodora. Por el bien del pueblo, lo mejor es que se retire, le dijo, frente a sus propios empleados. No la estamos expulsando, pero usted sabe lo que significa quedarse. Teodora no respondió de inmediato. Solo se quedó mirando por la ventana, como si aún esperara que todo fuera un mal sueño, como si creyera que con su apellido podía detener la marea, pero no esta vez. 3 días después, sin despedidas ni ruedas de prensa, la camioneta de la familia de la Peña salió del pueblo por el camino de piedra. Las cortinas de la casa grande fueron cerradas, las puertas selladas, y por primera vez en décadas nadie quedó dentro. ¿Se fue?, preguntó Abril al ver el portón del rancho cerrado con candado. Sí, respondió Mariela, pero eso no significa que todo acabó. No, pero significa que ya no tenemos que escondernos. La noticia corrió rápido. Algunos festejaron en silencio, otros lo hicieron con aplausos en la plaza. Un grupo de jóvenes dejó flores en la bodega donde encontraron el primer baúl. Ni una sola lágrima se derramó por Teodora, y no porque el pueblo fuera cruel, sino porque por fin alguien que había silenciado tanto se enfrentaba a su propio vacío. ¿Tú crees que sintió algo?, preguntó Abril esa noche, mientras miraban las estrellas desde el porche de la clínica. Sí, aunque no lo muestre, hay derrotas que se sienten más que cualquier castigo legal. ¿Y crees que algún día pida perdón? Lo dudo, pero a estas alturas el perdón ya no es lo que importa. Abril acarició a Leal, que dormía cerca, tranquilo. Desde el mural, muchas familias llevaban a sus hijos a conocerlo. Le dejaban zanahorias, le contaban historias. Era más que un animal, era un símbolo. ¿Sabes?, dijo Abril con una sonrisa suave. Me siento ligera. Ligera. Sí, como si por fin pudiera vivir, no desde el dolor, sino desde la verdad. Mariela la miró con cariño. Eso se llama libertad, Abril, y Clara te la dejó lista. Solo tenías que encontrarla. Esa noche, por primera vez desde que comenzó todo, ninguna de las dos tuvo pesadillas. Ningún teléfono sonó, nadie vigiló desde las sombras. Y aunque el eco de todo lo vivido aún se sentía, el pueblo también respiraba distinto, porque a veces la justicia no llega con uniformes ni jueces. A veces se parece a un caballo quieto, un mural en la plaza y una casa grande vacía. A veces la justicia es simplemente ver al poder salir por la puerta trasera y no volver. El sonido del agua cayendo en los bebederos, el crujir de las hojas secas en el patio y el eco suave de las patas de Leal sobre la tierra mojada se habían vuelto parte de la nueva rutina de Abril. La clínica veterinaria de Mariela ya no era solo un lugar de paso para animales heridos. Ahora era también su refugio, su taller de reconstrucción interna. Había pasado poco más de una semana desde la partida de doña Teodora. El ambiente en Santa Lucía se sentía más liviano, aunque algunos seguían cargando con cautela el peso de la historia.
Pero para Abril, lo más valioso de ese silencio nuevo era que, por primera vez, no se sentía como una intrusa. Ahora tenía raíces, aunque fueran prestadas por el recuerdo de una madre ausente. «Te toca bañar al perrito», dijo Mariela apuntando con la cabeza a un cachorro revoltoso que había sido rescatado 2 días antes. Abril sonrió. «Pensé que los turnos de agua eran tuyos». «Sí, pero también dijiste que querías aprender de todo, ¿no?» «De todo, menos de perros que no se quedan quietos». Ambas rieron. Esa risa no venía del alivio ni del cansancio. Venía de algo más profundo, una forma simple y poderosa de sanar. Después del baño improvisado y del encharque en la sala, se sentaron en el porche con tazas de café. Leal pastaba a unos metros, tranquilo. La brisa movía apenas los árboles, como si no quisiera interrumpir la calma. «¿Sabes qué es lo más raro de todo esto?», dijo Abril de pronto. «Que ahora que sé de dónde vengo, tengo más preguntas que antes». Mariela la miró sin prisa. «Eso siempre pasa. La verdad no es un final, es un principio». Abril asintió. «Mi mamá, Clara, yo imaginaba muchas versiones de ella cuando era niña. Algunas idealizadas, otras llenas de rabia, pero nunca imaginé que fuera tan valiente». «Lo fue», dijo Mariela. «Mucho más de lo que nadie le reconoció en vida. Y yo…» Se quedó en silencio un momento. «Siento que tengo que hacer algo con eso. No quiero que todo esto sea solo una historia. Quiero que sirva. Ya está sirviendo, Abril. Hablas, trabajas, compartes. Eso también es resistencia. El cambio no siempre llega con pancartas. A veces llega con ternura, con memoria, con ganas de reconstruir. ¿Crees que pueda hacerlo? No tengo dudas». Abril bajó la mirada, tocando el borde de su taza. «¿Y tú? ¿Cómo haces para cargar todo lo que pasó sin que se te rompa el pecho?». Mariela respiró hondo. No respondió de inmediato. «Porque aprendí que hay cosas que no se pueden olvidar, pero sí se pueden transformar. Yo también perdí a alguien, y por mucho tiempo me quedé con el dolor. Pero luego entendí que el dolor, si se queda quieto, se pudre. Hay que moverlo, hablarlo, convertirlo en algo que crezca, como esta clínica». Abril la miró con ojos nuevos, no solo como la mujer que la había ayudado, sino como alguien que había aprendido a curar desde sus propias heridas. «¿Te das cuenta de que sin ti yo no estaría aquí? Y sin ti yo seguiría en silencio. Nos encontramos justo cuando lo necesitábamos». Un gato se subió al regazo de Abril, interrumpiendo el momento con un ronroneo largo. Ella lo acarició en silencio. «¿Crees que mi mamá sabía que todo esto iba a pasar? No lo sé, pero sí sé que lo deseaba. Sus palabras lo decían. Quería que la encontraras, que vivieras, que fueras libre. Entonces lo voy a hacer, a mi manera, con lo que tengo, con lo que tienes», repitió Mariela. «Que es más de lo que imaginas». Esa tarde, Abril empezó a revisar los archivos de la clínica, a organizar los casos de los últimos meses, a tomar notas. Se inscribió a un curso en línea sobre cuidado animal. Mariela la dejaba equivocarse, corregir, aprender con la experiencia. Pero más que enseñarle técnicas, le enseñaba a escuchar. A veces un animal no te dice con un sonido, te dice con la mirada, con la forma en que se queda quieto, así como las personas. Abril entendió, porque así había sido leal, porque así había sido clara. Los días siguieron pasando. No todos fueron fáciles. Había momentos de llanto inesperado, de rabia contenida, de preguntas sin respuesta, pero también había pasos constantes, firmes, hacia una vida que se construía sobre los restos de una historia que no fue justa, pero que al menos ya no era invisible. Y en ese rincón cálido de Santa Lucía, entre bisturíes, vendajes y susurros al oído de un caballo que nunca olvidó, Abril aprendía que el pasado puede doler, pero también puede sanar. La plaza de Santa Lucía amaneció diferente. Las bancas estaban decoradas con listones blancos y morados, y en el muro del mural de Clara y Leal, alguien había dejado flores frescas al pie del retrato.
No era un evento oficial, no había permisos ni carteles grandes, pero se sentía en el aire que ese día sería distinto. Fue idea de Alma Méndez, la artista del mural, pero fueron muchas las manos que lo hicieron posible. Mujeres de distintas edades, la mayoría con los labios apretados por años de silencio, se organizaron sin necesidad de levantar la voz. Unas llevaron velas, otras prepararon pan, algunas tejieron una manta con los colores que Clara solía usar. Mariela acomodaba unas sillas junto a Abril, mientras Leal pastaba tranquilo cerca del mural. ¿Crees que vendrá mucha gente?, preguntó Abril. «Vendrán las necesarias», respondió Mariela con una mirada que decía más que cualquier número. A medida que avanzaba la mañana, comenzaron a llegar. Mujeres con canas y rebozos, niñas de escuela tomadas de la mano por sus madres, jóvenes que no conocieron a Clara, pero que la habían leído, sentido, adoptado. «Yo la vi una vez, cuando era niña», susurró una señora al pasar junto a Abril. Tenía la mirada triste, pero cuando acariciaba a ese caballo, parecía otra. «Gracias por venir», respondió Abril, apretando la mano de la mujer. Los hombres eran pocos, algunos miraban desde lejos. Otros se acercaban en silencio, sin palabras, pero con respeto. En el centro de la plaza se colocó una pequeña mesa con la foto de Clara y un cuaderno donde cualquiera podía escribir algo. No eran ofrendas, era memoria viva. Abril se acercó al micrófono. No era una tarima, solo una caja de madera frente al mural. El pueblo en semicírculo la miraba, expectante. Tomó aire, abrió el sobre. La carta de Clara, esa que había sido encontrada en la cripta, temblaba entre sus dedos. «Buenas tardes. O más bien, gracias. No sé cómo empezar, pero mi madre me dejó palabras que quiero compartir. Silencio absoluto. Te soñé libre, con el corazón fuerte y la mirada limpia», leyó. «No tengas miedo, mi niña. No estás sola. Ahora puedes decirle al mundo lo que me hicieron». La voz se quebró, pero no se detuvo. Ella no pidió venganza. No gritó desde el odio, gritó desde el amor, desde el deseo de que su hija, yo, pudiera vivir sin esconderse, sin agachar la cabeza. Miró al mural, y aunque no la conocí en vida, hoy siento que su historia vive en todas nosotras, en cada mujer que tuvo que callar, en cada niña que merecía crecer libre. Aplausos suaves, algunos ojos húmedos y un suspiro colectivo que parecía liberar años de nudos en el pecho. Cuando Abril bajó del cajón, Alma se acercó con una caja pequeña. «Encontré esto entre los materiales que me dejó mi abuela. Era amiga de Clara. Dijo que si algún día la verdad salía, esto debía entregarse». Abril abrió la caja. Dentro había una cadena simple, con un dije en forma de herradura tallado a mano. En la parte trasera, las iniciales, CDP. Mariela miró la pieza y le sostuvo la mirada. «Es tuya». Abril se la colocó sin decir palabra. Luego caminó hacia Leal y lo acarició entre las orejas. «Tú también la extrañas, ¿verdad?». El caballo resopló suave, como si contestara. Al caer la tarde, las velas fueron encendidas. Cada persona colocó una frente al mural. Una señora anciana se arrodilló y rezó. Otra se quedó de pie, en silencio, con las manos al pecho. Abril miró todo desde un rincón, sintiendo el calor de la gente, pero también algo nuevo: pertenencia. Mariela se acercó y le puso un brazo en el hombro. «Hoy no ganamos, hoy honramos. Y mañana seguimos», dijo Abril. «Sí, porque lo que pasó con Clara no fue un caso, fue un espejo». Y mientras las velas iluminaban el rostro pintado de Clara y la silueta serena de Leal a su lado, Santa Lucía entendió algo sin necesidad de decirlo. La justicia no siempre llega en tribunales. A veces llega así, en silencio, en comunidad, con memoria, y una hija que antes buscaba respuestas, ahora sostenía con firmeza una verdad que ya no le pesaba, le daba fuerza. Abril abrió los ojos antes del amanecer.
La luz apenas rozaba las cortinas de la habitación que Mariela le había preparado desde que decidió quedarse en la clínica. El aire olía a café recién hecho y pasto húmedo. Podía escuchar los cascos de Leal golpeando suave el suelo, galopando libre cerca del corral. Ese sonido ya era parte de su despertar, como un latido constante que le recordaba: estás viva, estás aquí. Mariela la esperaba en la cocina, taza en mano, con una expresión tranquila pero atenta. ¿Dormiste bien? Abril asintió. Se sentó frente a ella y se quedaron unos segundos en silencio, compartiendo el café y el peso de una idea que Abril venía madurando desde hacía días. «Me quiero quedar», dijo de pronto. «No solo por ti, no solo por mi mamá. Quiero quedarme porque siento que aquí puedo empezar de nuevo». Mariela no respondió de inmediato, solo sonrió, despacio, como si ya lo supiera. «Entonces hagamos espacio para eso». Ese mismo día, Mariela la llevó al borde de una parcela que colindaba con el antiguo rancho de la Peña, justo detrás del establo donde encontraron el primer baúl. Era tierra sin trabajar, llena de maleza y piedras, pero con buena vista del valle. Leal galopaba cerca, libre, fuerte. Este terreno quedó fuera de los papeles de la familia después de todo el escándalo. Legalmente, está a mi nombre desde hace años, aunque nunca hice nada con él. Abril la miró con desconfianza, sin entender del todo. «¿Y por qué me lo enseñas?» Mariela le tendió un sobre. «Porque quiero dártelo, que empieces algo aquí. Un refugio, una escuela, un espacio para mujeres, lo que quieras, pero que sea tuyo, que lo llenes con algo que nadie más te pueda quitar». Abril no supo qué decir, solo abrió el sobre. Adentro, un contrato de cesión de uso, en papel sencillo y letras claras. «No puedo aceptar esto tan fácil», murmuró. «No es fácil. Te costó llegar hasta aquí. Esto no es un regalo, es el resultado de todo lo que hiciste por Clara y por ti». Abril la abrazó, con fuerza, sin palabras. Días después, Abril regresó sola al terreno. Se sentó en una piedra grande y sacó una libreta nueva. Empezó a escribir ideas: un centro comunitario para mujeres, un pequeño refugio para animales callejeros, una biblioteca al aire libre con las historias de mujeres olvidadas. Tal vez hasta una escuelita, pensó en voz alta, una donde nadie tenga miedo de hablar. Leal se acercó, curioso, y frotó su cabeza contra la suya. «Tú vas a estar aquí, ¿verdad? Como guardián, como memoria». Desde el horizonte, una brisa movía las ramas, y por un momento, Abril sintió que Clara estaba ahí. No como una ausencia dolorosa, sino como una presencia que empujaba suave hacia adelante. Cuando Abril compartió su plan en la plaza, no esperaba mucho. Solo buscaba ayuda para limpiar el terreno y empezar con algo pequeño, pero la respuesta fue enorme. Mujeres que la habían acompañado en la ceremonia ofrecieron materiales, herramientas, manos. Un albañil viejo dijo que él podía ayudar con la base. Una joven estudiante propuso hacer un mural. Incluso el panadero ofreció donar pan para los voluntarios. «Queremos que este lugar sea de todas», dijo Abril con la voz firme. «Aquí vamos a sembrar algo que crezca con verdad». Las primeras piedras fueron colocadas entre risas y lágrimas. Y aunque aún no había paredes, el lugar ya tenía alma. Al final del día, mientras el sol se escondía detrás del cerro, Abril volvió a mirar el terreno. Estaba sucio, desordenado, lleno de bultos de cal y herramientas, pero también lleno de gente, de promesas, de inicio. Mariela se le acercó con una botella de agua y le tocó el hombro. «¿Y ahora?» «Ahora se empieza». Leal relinchó fuerte, como si lo celebrara. Y en ese espacio nuevo, donde antes solo hubo silencio, ahora había ladridos, voces, martillazos y un futuro. Un lugar que no era de Clara, ni de los de la Peña, ni siquiera de Abril. Era de todas. Era de quienes alguna vez fueron invisibles y ahora tenían un lugar para quedarse, para sanar, para construir, para no olvidar.
y para seguir. Eran las 5:12 de la mañana cuando Mariela abrió los ojos. Había algo distinto en el aire. No era miedo, no era alerta, era calma. Se sentó en la cama, en espera de ese relincho que por meses había sido campanazo, llamado, advertencia. Pero esta vez no llegó. Solo el sonido leve del viento filtrándose por las rendijas de la ventana y los grillos que poco a poco comenzaban a apagarse. Se puso su bata y cruzó la casa en silencio. Abrió la puerta. El cielo empezaba a clarear. La bruma flotaba sobre el campo y en medio de ella, Leal se perfilaba como una estatua viva, de pie junto al corral. No se movía con urgencia, solo observaba, tranquilo, como si por fin pudiera descansar. Mariela sonrió. Sintió algo cálido en el pecho. No era alivio, era otra cosa, certeza. Minutos después, Abril bajó las escaleras, con el cabello alborotado y la cara aún marcada por la almohada. Vio a Mariela parada en el umbral, con el café en la mano, y se acercó en silencio. ¿Todo bien? Sí, solo me desperté esperando un relincho. ¿Y? Nada, solo silencio. Abril se quedó en silencio unos segundos. Pero esta vez no asusta, ¿verdad? No, esta vez se siente como paz. Se miraron. Ya no necesitaban palabras para entenderse. En el centro del pueblo, el terreno que Abril había empezado a transformar ya tenía forma. Una pequeña estructura de madera se alzaba con lonas que hacían sombra. En un costado, una pizarra grande decía «Espacio Clara, para sanar, para contar, para empezar». Esa mañana, mujeres del pueblo comenzaron a llegar. Algunas con termos de café, otras con sillas plegables, otras simplemente con ganas de estar ahí. No había acto protocolario. No hacía falta. Una joven tomó la palabra. Hoy empezamos talleres de lectura, pero no solo para aprender a leer, sino para atrevernos a escribir nuestras propias historias. Otra mujer, mayor, levantó la mano. Yo no sé escribir, pero tengo muchas cosas que decir. Entonces las diremos juntas, respondió Abril desde el fondo. Aquí nadie se queda sin voz, y las risas suaves, los aplausos tímidos, llenaron el aire. No con euforia, con esperanza. En la tarde, Abril llevó a Leal a caminar por el borde del terreno. El caballo ya no cojeaba. Cada paso era firme, seguro, como si también supiera que su misión en parte se había cumplido. ¿Sabes algo?, le dijo Abril acariciándole el cuello. Gracias por no irte cuando todos lo hicieron. Leal se detuvo, bajó la cabeza y soltó un bufido suave como respuesta. Abril sonrió. Al pasar junto al mural, Leal lo observó. Ya no parecía una pintura, parecía un espejo. Clara montada sobre él, con el viento en el rostro, como si aún galoparan juntos. Vamos a seguir, Leal, porque esta historia apenas empieza. Esa noche el cielo se despejó. Abril y Mariela se sentaron en el porche, viendo las estrellas. La clínica estaba en calma, el terreno en orden, el pueblo despierto. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Mariela. Lo que venga, con lo que tengamos, paso a paso. ¿Tienes miedo? Sí, pero ya no me paraliza. Mariela asintió. Sacó una libreta y le tendió una hoja. Escribe aquí lo que quieras que venga. Tu primera página sin preguntas, sin rastros, solo futuro. Abril la tomó, miró la hoja en blanco, sonrió. Entonces, empiezo con esto. Hoy el silencio no duele. Hoy el silencio es el espacio que deja la herida, cuando empieza a sanar. Mariela cerró los ojos, respiró profundo, y en ese instante, con Leal dormido cerca, con Clara latiendo en cada rincón del pueblo y con dos mujeres mirando hacia adelante, Santa Lucía dejó de ser solo un lugar marcado por el pasado. Se convirtió en un punto de partida, porque hay historias que terminan y hay otras que por fin pueden comenzar. A veces la verdad no se grita, se susurra. Se esconde entre las grietas de un establo, en la carta olvidada de una madre, en el relincho de un caballo que se negó a olvidar. Esta historia no es solo de Clara, ni de Abril, ni de Leal.
Es de todas las voces que alguna vez fueron calladas y hoy encuentran eco en el corazón de quienes deciden escuchar. Porque sanar no es borrar el pasado. Sanar es atreverse a mirarlo de frente, recoger los pedazos y construir algo nuevo, incluso desde el dolor. Si esta historia tocó algo en ti, si sentiste que en algún momento viste tu reflejo en Abril, en Mariela o en Clara, comparte este video con alguien que también necesite recordar que su voz importa. Deja tu comentario. ¿Qué parte te conmovió más? ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas? Cada like, cada comentario, cada vez que compartes es una forma de decir: yo también creo en las historias que tocan el alma. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, no solo para no perderte lo que viene, sino para seguir siendo parte de esta comunidad que transforma el silencio en memoria y la memoria en fuerza. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.